Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. En este caso tenemos la segunda parte de la serie de videos de cómo encarar problemas de diseño de amplificadores a transistor, más que nada para el ámbito académico. Bien, acá tenemos otro tipo de problema que se pueden encontrar en materias de electrónica analógica, como puede ser lo que está ahí en pantalla, donde tenemos una plantilla donde se ven algunas especificaciones que tenemos que cumplir y algunos datos en la consigna. En este caso nos piden diseñar una etapa que cumpla con una ganancia de 200 veces positiva, con una tolerancia del 15%, una impedancia de salida que sea igual a la de la carga, con una tolerancia de más o menos 10%. Nos dan datos de la carga, la resistencia de la fuente de señal y una fuente de alimentación. Además nos sugieren usar un tipo determinado de transistor, que es el BC337. Y nos piden que busquemos en el manual del transistor los datos necesarios para poder encarar este problema de diseño. Bien, empecemos definiendo la configuración. Eh, ¿Qué configuración del transistor bipolar? En este caso, el BC337 es un transistor bipolar de juntura, así que tenemos que buscar una configuración de que nos pueda permitir obtener estas características. Fíjese que la ganancia de tensión es mayor a la unidad, por lo tanto la configuración de colector común queda totalmente descartada, ya que esa configuración tiene una ganancia aproximadamente unitaria, o sea, no nos sirve, no amplifica. Eh, la ganancia de tensión dice que tiene que ser positiva. Por lo tanto, una configuración inversora, como es la de emisor común, tampoco nos sirve. Entonces, la única alternativa viable es la configuración de base común. Ahora, eh, esa configuración, ese transistor que va a estar en base común, ¿cómo lo polarizamos? La consigna no dice nada de cómo polarizar el transistor, es decir, que tenemos libertad para elegir la topología que va a polarizar al dispositivo. Tampoco nos dice que el punto Q debe ser estable, así que podría ser cualquiera en principio de las polarizaciones que conocemos, de las redes de polarización que conocemos de antemano, nos serviría. Pero acá como no sé si en algún otro video lo comenté, normalmente en problemas de diseño nosotros ya tenemos ciertos esquemas, ciertas topologías que nos han servido para otros problemas similares y no nos vamos a poner a reinventar la rueda. Si hay algo que funciona, lo volvemos a usar. En este caso, por ejemplo, la polarización 4R, polarización por divisor de tensión más resistencia de emisor, nos ha servido en la mayoría de los problemas. Así que esto también lo vamos a resolver a través de esta polarización. Así que acá se ve el esquema de cómo sería el circuito, cómo estaría conectada la fuente de señal a través de capacitores y la carga también. La base del transistor estaría también desacoplada para alterna, estaría puesta a tierra para alterna a través de este capacitor de base. Y acá se ve la polarización 4R. Bien, como en esta configuración la impedancia de salida es aproximadamente igual a RC, ya tenemos directamente el valor de RC, ya que si se fijan, la impedancia de salida, si es igual a RC, tiene que ser igual a la impedancia de carga, según lo que dice la especificación. Entonces RC igual a 10 kΩ, que lo tenemos ahí. Buscando en el manual de dispositivo, vemos que la beta mínima es de 100. Esto sería más o menos una beta típica, el beta 360. Y la ganancia de tensión para esta configuración, así como está el circuito, vale esto. Así que, como ya tenemos como dato la ganancia de tensión, la resistencia de carga y la RC, podemos despejar la corriente de polarización.
hacemos el despeje ese, acá he llamado RL' al paralelo de estas dos resistencias. Y nos da que la corriente tiene que ser aproximadamente 1 mA para tener una ganancia de tensión de 200 veces con estos valores de resistencia. Para esa corriente de polarización, la tensión de continua sobre esa resistencia, sobre la resistencia del colector, va a ser más o menos 10 volts, que es menor a la tensión de alimentación. En este caso, la tensión de alimentación es 24 volts. Quiere decir que vamos por buen camino, porque por lo menos ya esa tensión, fíjense que es menos de la mitad de lo que es el valor de la alimentación. Entonces, si por ejemplo hacemos que BCEQ sea también 10 volts, los 4 volts restantes van a ir a parar a la resistencia emisor. Acuérdense que la ley de Ohm se debe verificar y por lo tanto la ley de Kirchhoff, mejor dicho, perdón, se tiene que verificar y por lo tanto la tensión que no va para el transistor va a terminar yendo hacia las resistencias. Bien, entonces tenemos que en la resistencia emisora hay 4 volts, como la corriente de colector es prácticamente la corriente de emisor, ya que la beta es muy alta, podemos despejar el resistor de emisor, que en este caso por cálculo nos da que tiene que ser 4 kiloohms, aproximando al valor comercial más cercano, que es 3,9 kiloohms, ya tenemos la resistencia emisor. Ahora, faltaría calcular la resistencia de polarización de base, que son R1 y R2. Para ello necesitamos saber la tensión de base o la tensión de Thevenin. Recuerden que esas dos tensiones no son las mismas, por eso acá hago hincapié en que esto es la tensión de Thevenin. Si se cumplen ciertas condiciones, que acá en este caso se van a cumplir, sí, acá en este caso particular serían aproximadamente iguales la tensión de base con la tensión de Thevenin. Bueno, aplicando este criterio que nos da prácticamente la independencia de la beta respecto del transistor, o sea, el circuito aplicando este criterio va a ser prácticamente independiente de la beta del transistor. Entonces, aplicando ese criterio con la beta mínima, que es para el peor caso, nos da que la resistencia de Thevenin tendría que ser menor o igual a 3,9 kiloohms. Si elegimos ese valor, 3,9 kiloohms, lo reemplazamos acá en la fórmula de la tensión de Thevenin, nos da que esta tiene que ser de 4,64 volts. Ya tenemos la tensión de Thevenin y tenemos la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, podemos calcular R1 y R2. R1 se calcula de esta forma, ya lo hemos visto en otros problemas. Nos da 20,2 kiloohms. Lo aproximamos al valor comercial más cercano, nos queda en 20 kiloohms. R2 da 4,83 kiloohms. Aproximándolo al comercial, nos da 4,7K. Verificando, nos queda que la corriente para estos valores comerciales de resistencia, nos queda que la corriente de colector es 0,98 mA. En ese caso, la resistencia RE dinámica nos queda en 25,5 ohms y por lo tanto la ganancia de tensión, recuerden que esta era la fórmula de la ganancia de tensión, nos da más 196 veces, que está dentro de la tolerancia de más o menos 15% que se había especificado en el problema. Bien, esto, la verificación se los dejo a ustedes como ejercicio. Total, ya tienen los valores, si han tomado nota de esto, tienen todos los valores para calcular el punto de trabajo y todos los demás parámetros que se piden. Bueno, como ustedes verán, acá en este caso se nos suministró el valor de la fuente de alimentación, pero hay otros casos donde no se nos da ese dato, como por ejemplo en este problema que tenemos acá. Tenemos la plantilla donde nos dicen la tensión máxima que se quiere en la salida, la tensión máxima de señal que se tiene en la fuente de señal, la impedancia de entrada que se quiere, pero acá en la consigna dice que tenemos que determinar un valor de BCC razonable. El dato de la frecuencia, tanto en este problema como en el anterior,
solamente se da para calcular los capacitores. Como en otro ejemplo ya eh, ¿cómo se llaman? Hemos visto cómo se calculan los capacitores, no lo voy a hacer. Volviendo al problema, tenemos estos datos, que la carga es 11,5 kiloohms, la resistencia de la fuente de señal es 15 kiloohms, así que ahora, siguiendo la misma, digamos, mecánica, metodología, tendríamos que determinar cuál es la configuración que se ajusta a lo que nosotros necesitamos. Fíjense que hay una ganancia de tensión en esto, porque si hacemos tensión de salida respecto a tensión de fuente de señal, esto sería la ganancia respecto del generador de señal, eh, generador o fuente de señal, me daría una ganancia de aproximadamente 5 veces. 5 veces. Entonces hay amplificación. Ahora, la impedancia de entrada tiene que ser igual a la impedancia de la fuente de señal. La impedancia de la fuente de señal es de 15 kiloohms. Es un valor para nada pequeño. Por lo tanto, la configuración de base común me permitiría tener la ganancia de 5 veces, pero esa impedancia es demasiado alta para la configuración de base común. La configuración de colector común no me sirve tampoco en este caso porque hay ganancia de tensión y por lo tanto no puedo conseguir eso con esa configuración. Sí podría conseguir esa impedancia de entrada, pero no la ganancia de tensión que necesito. Entonces la única alternativa es la configuración de emisor común. Ya tenemos elegida la configuración. Que va a ser emisor común. La ganancia de tensión entonces respecto de la fuente de señal es menos 5 veces porque es una configuración inversora. Ahora, lo que nosotros necesitamos para poder utilizarla, para poder relacionarlo con la ganancia propia del amplificador, es la ganancia respecto de los bornes de entrada del amplificador. Esa ganancia está relacionada con la ganancia respecto a la fuente de señal de esta forma. Como la impedancia de la fuente de señal es igual a la impedancia de entrada del amplificador, o tiene que ser igual a la impedancia de entrada del amplificador, la ganancia de tensión del amplificador respecto de sus bornes de entrada va a ser el doble, es decir, menos 10 veces. Ahora, esa ganancia de tensión, la ecuación que representa esa ganancia para este circuito en particular, es RC en paralelo con RL sobre R dinámica. Y acá viene la cuestión. ¿Qué hago con esta configuración de emisor común? Puenteo la resistencia de emisor con un capacitor, es decir, hago esto. ¿Hago eso o no? La respuesta es que no tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque si hago eso, la impedancia de entrada de esa configuración vale la R de Thevenin, que es el paralelo entre R1 y R2, en paralelo con la RPi del transistor. Y como sabemos, la RPi del transistor normalmente no es de un valor tan alto, como puede ser 15 kiloohms, que es lo que necesito de impedancia de entrada. Y para que sea de un valor tan alto, tengo que polarizar el transistor con una corriente muy bajita. Y es difícil controlar eso, porque la impedancia de entrada a su vez va a quedar como que medio atada a la estabilidad del punto de reposo del transistor, que si bien va a ser buena, voy a seguir dependiendo de eso. Una buena cualidad de este diseño sería que no dependiese tanto del punto de trabajo. Entonces, lo que tengo que... Y además, la ganancia de tensión es baja. Fíjense, son 10 veces nada más. Si yo despejo, hagan la prueba. Despejo R de dinámica de acá. Y fíjense que todavía ni siquiera he
definido cuánto vale RC, tendría que hacer eso, a ver más o menos cuánto podría llegar a valer RC. Podemos usar las conclusiones del ejercicio anterior, o que en el ejercicio anterior hicimos que RC valiese lo mismo que la carga, pero no porque lo decidimos nosotros, sino porque así nos lo planteó el problema. A ver cuánto vale la carga acá. La carga vale 11,5 kiloohms. Podríamos hacer RC igual a 11 kiloohms. Estoy haciendo un cálculo estimativo nada más. Bueno, eso dividido 10 veces me da una RE de 560 ohms. Eso sería RE dinámica si uso si puenteo la resistencia de emisor para corriente alterna. Bueno, si de ahí despejo la corriente de polarización, me va a quedar 25 milivolts dividido 560 ohms, me va a quedar más o menos 40 y algo microamperes. O sea, una corriente muy chiquita que está más aproximada, se va aproximando más que nada a la región de corte, cosa que no deseo. Entonces ven que medio como que se complica el diseño si yo no dejo una resistencia de emisor para señal. Bueno, entonces lo que me conviene acá es dejar alguna resistencia de emisor para corriente alterna. Entonces, la otra pregunta que se viene ahora es, ¿qué hago? ¿Particiono la resistencia de emisor o dejo una sola resistencia de emisor para corriente alterna y también para continua? Como la ganancia no es muy baja, tampoco es muy alta, lo que podemos hacer es particionar la resistencia de emisor en dos, donde una va a aparecer para corriente alterna y la otra junto con la... Y las dos van a aparecer para corriente continua. Esto se usa mucho, bastante. Entonces, RE1 me va a permitir tener la ganancia de 10 veces de manera controlada, y junto con RE2 me va a permitir tener una buena estabilidad del punto de trabajo. R1 también va a formar parte de la impedancia de entrada. Me va a permitir incrementar la impedancia de entrada. Entonces, tratemos de hacer que RE1 sea de un valor lo más alta que se pueda. RE1 lo más alta que se pueda. ¿Cómo podemos hacer eso? Y hay varias formas acá. Este diseño tiene bastante libertad. Y eso es algo bueno y malo a la vez. ¿Por qué? Porque al no tener restricciones, la mayoría de las decisiones van a quedar atadas a nosotros. Entonces, acá se recurre mucho al criterio del diseñador en particular. Entonces, acá yo voy a proponer algunas maneras. A ver, intentemos proponer un valor de corriente razonable. Por ejemplo, el mismo valor que habíamos obtenido en el ejercicio anterior, ICQ 1 mA. Si eso es así, entonces la R dinámica va a ser 25 ohms, ¿cierto? Y ahora, si RC la hacemos igual a la carga, que la carga era 11,5 kiloohms, el valor comercial más cercano a eso es 11 kiloohms, le hacemos 11 kiloohms,
nos va a dar, despejando de acá de la formulita de la ganancia, que RE1 tendría que ser aproximadamente igual a cierto valor. Entonces, menos 10 veces dividido el paralelo entre RC y RL en 10 veces, vamos a hacer 10 veces dividido el paralelo entre RC y RL, no, al revés, era 11,5 kiloohms en paralelo con 11 kiloohms. Eso dividido 10 veces me da 562 ohms menos 25, que sería la RE, me da 537 ohms. Tendría que valer RE1. 537 ohms. El valor más cercano comercial de resistencia es 560 y 510. Si hacemos que la RE1 sea 560, la ganancia de tensión final va a ser obviamente menor que 10 veces. Si hacemos que sea 510, la ganancia de tensión va a ser un poquito más grande que 10 veces. Vamos a elegir RE1 510. ¿Por qué? Porque como casi siempre, cuando hacemos la verificación o ensayamos los circuitos, la ganancia de tensión es uno de los parámetros que normalmente siempre da por debajo de lo que nosotros habíamos calculado en el papel. Así que por eso voy a elegir un valor más chico de RC que lo que me dice el cálculo. Y ahí tengo RE1. A su vez, al ser un valor relativamente alto, para lo que es R1 me va a permitir obtener con mayor facilidad la impedancia de entrada que necesito, porque en este caso la impedancia de entrada va a valer, cuando tengo RE1, va a valer esto. Se le va a sumar a RPi beta veces R1, lo cual me incrementa la impedancia de entrada. Bien, entonces ahora hay que verificar otra cosa, porque si nuestra corriente de polarización es esto, quiere decir que ICQ por RC me da la tensión BRC. En este caso, 1 mA por 11 kΩ me da 11 volts. Es un valor por ahora razonable, porque está dentro más o menos de lo que habíamos hecho con el problema anterior. Entonces, ahora tenemos que elegir BSQ. En el caso anterior era un poco más sencillo porque no teníamos, solamente teníamos que cumplir con una ganancia, no nos decían cuáles eran los niveles de tensión que había en la salida. Cuando me refiero a niveles de tensión me refiero a niveles de señal. Entonces acá vamos a tener que hacer un análisis distinto al que habíamos hecho en el problema anterior. Vamos a ello. Nosotros tenemos en el transistor, en el amplificador, tenemos la tensión continua de emisor, la tensión continua de colector y la fuente de alimentación. Esto es VCC, esto es VC, tensión de colector respecto a masa, y esto es VE. Esos son los niveles de continua. Estas son las tensiones respecto del tiempo. Esto que está acá sería VCE. Esto que está acá sería VRC. Niveles de continua hasta ahora. Ahora, cuando tenemos presencia de señal en la salida, vamos a tener una cosa así.
suponiendo que es senoidal, ¿cierto? Y después en emisor, como ahora aparece la resistencia de emisor, hay una resistencia de emisor para señal acá. En BE va a estar la señal de entrada montada. Voy a dibujarla de nuevo para que... Uy, me salió fierísimo. En BE va a estar la señal de... otra vez. Ahora sí, un poquito más decente. En BE va a estar montada la señal de entrada al amplificador. Y esta sería nuestra señal de salida. En BC. Ahora, imagínense que estas dos señales conviven ahí en esa región, ¿cierto? De tensiones. Fíjense que si el nivel de BC no es lo suficientemente grande, pareciera como que esas señales se podrían llegar a tocar y ahí es donde se produce el recorte. Entonces, BCQ tiene que ser mayor o igual a la suma de las amplitudes de estas dos señales. Recuerden que la consigna nos decía que la amplitud de la señal de salida máxima tenía que ser de 2 volts pico. La amplitud de la señal de entrada, en este caso, como tenemos que la señal de entrada, la de la fuente de señal es 400 milivolts, y como acá se forma un divisor de tensión entre la resistencia de la fuente de señal y la impedancia de entrada, que van a ser iguales, quiere decir que acá la entrada del amplificador cae la mitad de eso, es decir, 200 milivolts. Entonces acá este piquito de la señal de entrada vale 200 milivolts, o 0,2 volts. Ahora, también tenemos que contemplar la región de saturación, el límite con la región de saturación. Entonces acá, por seguridad, podemos sumar la BCE de saturación, o algún valor mayor incluso. Sumémosle un volt, porque estamos trabajando con transistores de pequeña señal, y este sería un valor razonable de seguridad, un margen de seguridad para no caer en la zona de saturación. Podemos elegir un volt, podrían elegir 2 volts, podrían elegir 3, 4 y así sucesivamente. El asunto es que mientras más grande haga este valor, más grande va a terminar siendo el valor de la fuente de alimentación. Porque fíjense que acá nosotros lo tenemos que establecer por nuestra cuenta. Nadie nos está dando ese valor. Y una buena práctica a la hora de diseñar amplificadores es que la fuente de alimentación, si es que nosotros la estamos definiendo, tratemos de hacerla lo más chica que se pueda. Bien, tenemos una condición que cumplir para BCQ. BCEQ tiene que ser mayor o igual, para evitar la distorsión, mayor o igual a 3,2 volts para este diseño en particular. ¿Cierto? Recordemos. Para este diseño en particular tiene que ser eso. Ahora, ¿qué más? La tensión de emisor. La tensión de emisor, la BEQ, tiene que ser, esto es de 0, por supuesto, de 0 volts, el piso. La BEQ tiene que ser por lo menos igual a BE, a la tensión de entrada máxima de señal, que es 0,2 volts. Perfecto, 0,2 volts. Ahora, si nosotros elegimos 0,2 volts como tensión de emisor, nos va a quedar una resistencia de emisor relativamente pequeña, porque fíjense que si hacemos 0,2 dividido 1 mA, que es lo que habíamos propuesto, nos queda una resistencia de emisor de 200 ohms, que no se cumple. ¿Por qué? Porque no estamos sumando la resistencia de emisor RE2. Entonces ahí le sumamos, por ejemplo, si acá tenemos 3,2 volts, podríamos elegir también acá que caigan 3 volts o 2 volts más. Sumémosle
2 volts. Después si hace falta bajarle más, lo hacemos. O si hace falta subirle más, lo hacemos también. Todo esto se va viendo. O sea, estamos probando. Esto es mucho prueba y error, acuérdense. Sobre todo en los ejercicios que tienen mucha libertad de acción. Bien. Con 2 volts sí, ya estamos bastante asegurados que va a tener buena estabilidad. Porque fíjense que 2,2 volts dividido 1 miliampere me da 2,2K. Menos los 510 ohms me da 1690 ohms de RE2. Acuérdense que la resistencia de emisor es la total, RE1 más RE2, porque están en serie. Entonces, viendo ya esta tendencia de valores, podría bien plantear que RE1 sea los 510 ohms que habíamos puesto, RE2 sea 1500, por ejemplo, cosa de que me quede 2000 ohms, casi la resistencia total de emisor. Y le voy a sumar, en vez de 2 volts, le voy a sumar 1,8 volts para que justo me dé lo que necesito por el tema de los valores de las resistencias. No sé si se entiende esta parte. Por la duda, retrocedan y vuelvan a ver vuelvan a analizar lo que estamos haciendo. Acá me queda 2 volts. Estoy tratando de hacer que todo cuadre. No sé si me explico. Estoy tratando de hacer que todos los requerimientos sean compatibles. Bien, ya tenemos la condición para la tensión de emisor. ¿Qué más? BRC ya está. Fíjense que BRC tendría que ser mayor a 2 volts también. Y ya lo es, porque teníamos 11 volts en BRC. Así que es más que suficiente. Estamos sobrados. Entonces, con estos valores, estas cotas mínimas que hemos puesto nosotros, podríamos ya elegir el valor de la fuente de alimentación. Por ejemplo, tenemos que BCC es igual a BRC, que es ICQ por RC, más BCEQ más BEQ. Bien, tenemos 11 volts por un lado, más 3,2 volts, más 2 volts, me da 16,2 volts la fuente de alimentación para estos valores que hemos elegido, que hemos establecido nosotros. Podríamos hacer que BCC sea directamente 18 volts. Total, lo que sobre de tensión va a ir a parar a BCQ. Y si hay un poquito más de tensión en BCQ, no molesta tanto. Además estamos, recuerden, en pequeña señal, baja potencia. No va a hacer mucha diferencia en cuanto a la disipación de potencia. Porque la corriente no ha cambiado, así que el consumo más o menos va a estar por ahí. No va a cambiar mucho, que digamos. 18 volts. ¿Por qué 18 volts? Porque recuerden que esos son valores estándar en lo que son los reguladores de tensión, que son los circuitos típicos que terminan alimentando a este tipo de amplificadores. Bien, 18 volts. Hemos establecido la BCC. ¿Podría haber sido más chica esta BCC? Sí. Si capaz probamos con otros valores de RC, por ejemplo, otro valor de corriente, quizás este valor se pueda achicar más. Eso se lo dejo como ejercicio a ustedes. Yo solamente les estoy mostrando una manera de resolver el problema. Hay infinidad de formas de hacerlo. Así que eso queda como ejercicio para ustedes. Bien, ya tenemos la fuente de alimentación. Pero ¿vieron cómo a partir de las decisiones anteriores, de los valores que vamos obteniendo, se puede llegar a un valor que parecía en principio imposible de definir o determinar? Todo a través del conocimiento de los dispositivos electrónicos y el criterio que vamos adquiriendo a través de la experiencia de resolver distintos problemas.
Bien, ya tenemos la alimentación. Entonces, como ya tenemos la alimentación, eh, y ya tenemos definido el valor de tensión de emisor, fíjense que coincide también un poco con los criterios que se suelen adoptar. Normalmente la tensión de emisores suele estar entre un 10 y un 25 o 30% del valor de la alimentación, y acá en este caso es un poquito más del 10%, así que no estamos tan mal. Estamos bastante bien, mejor dicho. Entonces lo dejamos así como está. Tomamos BQ como 2 volt. Entonces, si BEQ es 2 volt para el valor de corriente de polarización que hemos elegido y los valores estos de resistencia que tenemos, RE2 va a ser un 1K5 o 1,5K. Ahí tenemos el valor de la resistencia de emisor. De las dos resistencias de emisor. Falta la resistencia R1 y R2. Bien, ahora, esos R1 y R2 están atados a lo que tiene que valer la impedancia de entrada. Esa impedancia de entrada tiene que ser igual a la impedancia de la fuente de señal, que en este caso nos dijeron que era 15 kiloohms. Entonces, de acá va a surgir un valor mínimo que tiene que, o típico, que tiene que tener ¿cómo se llama? La resistencia de base, que sería esta R de Thevenin. Bueno, calculemos cuánto vale esto, porque como ya tenemos todos los datos, podemos calcular cuánto vale eso. Tenemos la corriente de polarización, tenemos la beta, porque nos dijeron qué transistor usar, BC548B. Bien, nos falta conocer cuáles son los datos de ese transistor. Bueno, ustedes fíjense en el manual si no se acuerdan, yo más o menos me acuerdo. La beta típica de ese transistor es de 290 o 300. Pongámosle 300 para hacer cálculos más redondos. ¿Y por qué elegiría la beta típica y no la beta mínima? Porque si elijo la beta mínima y después cuando yo arme este circuito físicamente y el transistor tenga una beta mayor que la mínima, la impedancia de entrada va a ser más grande que 5K y tal vez aparte bastante. Porque la beta máxima de este transistor creo que podía llegar a ser hasta 500, creo. Tendría que fijarme bien en la hoja de datos, pero creo que por ahí era. Entonces se puede llegar a apartar mucho. Y en cambio, si yo elijo la beta típica, que es un valor, digamos, promedio, típico, como lo dice la palabra, tengo más posibilidades de que la impedancia de entrada quede en el valor que yo calculé. Y si no, la otra, si esto lo van a armar físicamente, la más fácil es agarrar y medir la beta del transistor con un tester y ya está. Obviamente, cuando reemplacen el transistor por otro y ese otro transistor tenga un distinto beta, la impedancia de entrada va a cambiar. Porque, como verán, la impedancia de entrada no es independiente de la beta, depende de cierta manera de ella. Para que fuese totalmente independiente de la beta, esta impedancia, la que se ve desde la base hacia el transistor, tendría que ser mucho más alta que la impedancia de la fuente en R1 y R2 en paralelo, cosa de que la impedancia de entrada sea prácticamente el paralelo de esas dos resistencias, R1 y R2. Este tipo de cosas tomen nota porque no se suelen encontrar en los libros, así que tomen nota de esas conclusiones que vamos sacando. Bien, por eso tomamos la beta típica. Típica. Bien, calculemos este valor entonces. ¿Cuánto vale eso? Esto que subrayé acá en negro. Tenemos R1 por 300. Eso vale 153K más o menos.
153K. La impedancia de acá de espejo, ¿cuánto tiene que valer R de Thevenin? R de Thevenin, perdón el desorden. R de Thevenin tiene que ser aproximadamente igual. Voy a despejar de esa ecuación R de Thevenin. 15K menos 153K invertido. Me da que la R de Thevenin tiene que ser 16,6K. 16,6K. Esto tiene que valer para cumplir con la impedancia de entrada. Ahora, esa resistencia verificará la estabilidad del punto de reposo. Veamos. A ver cuánto tendría que ser R de Thevenin. Para verificar la estabilidad del punto de reposo. Ahora sí podemos probar con la mínima. Y a ver qué sale. R de Thevenin menor o igual. Hacemos el cálculo. Tenemos 2 kiloohms por la beta mínima es 200. Sí, verifica. Y con bastante holgura. Dice que la beta mínima para verificar la estabilidad con el valor de beta mínima, que la beta mínima es 200, es de, sí, 200. Para este transistor es 200. 40,2K es lo que calculé acá. Y listo. Como ya tenemos R de Thevenin, podemos sacar B de Thevenin. Incluso podemos hacerla un poco más chica a esta condición. O no, directamente tomemos esto. Porque es lo que tiene que ser para tener esa impedancia de entrada. Así que no hay elección, digamos. Acá lo único que hice fue en este paso anterior, fue verificar a ver si ese valor me permitía también tener estabilidad del punto de reposo. Nada más. Bien, calculemos B de Thevenin. No voy a repetir la fórmula, solamente voy a hacer el cálculo de una vez. Tenemos 16,6K dividido la beta mínima, dividido 300 mejor. O vamos por la beta mínima, más los 2K por 1 miliampere más 0,7 me da 2,8K, 2,8K digo no, 2,8 volt la tensión de Thevenin. Con esos datos podemos calcular la R1 y la R2. También, esto ya directamente voy a hacer los cálculos, no voy a escribir las fórmulas porque ya las escribimos en el ejercicio anterior. R1 sería la tensión de alimentación, que en este caso es 18 volt, dividida la tensión de Thevenin por 16,6K, me da 107K. 107K. Aproximando al valor comercial más cercano, hay que ver primero cuánto me da R1, vamos a ver, R2, perdón, sería 18 volts menos 2,8, todo eso dividiendo por 18 volts por 16,6K, me da 19,7K. 19,7K. A ver, como voy a aproximar por defecto, esto lo voy a hacer igual a 100K. No, lo voy a hacer igual a 110K, que es el valor que está más cerca. 110K. Y esto va a ser igual a 20K. Ya tenemos todos los valores. Ya está. El diseño ha concluido.
Ahora lo único que falta sería hacer la verificación teórica. Hago la verificación, directamente voy a poner los valores que voy calculando. La verificación me da que, si me da la corriente, es porque voy por buen camino. Prácticamente se va a verificar todo. La corriente debería ser más o menos 1 mA. A ver si da eso. Voy a verificar. $18 por 20 dividido 130. Sí, efectivamente me da 0,99 mA. O sea, está bastante bien. 0,99 mA, más o menos. O sea que es muy probable que termine verificando las otras cuestiones. Bueno, eso es todo por hoy. Creo que el video se hizo bastante extenso acá en el segundo problema. Eh, Voy a hacer unos 2 videos más sobre este tema, sobre esta temática. Eh, la tercera parte va a ser referida a un circuito con FET y la cuarta parte va a ser algo como esto, donde no tenemos ningún circuito para elegir. Tenemos que nosotros elegir la topología, la arquitectura del circuito, y con eso cerraríamos este tema. Así que bueno, muchas gracias por ver el video y hasta luego.